Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio Entendiendo el Derecho, en el cual realizamos diálogos, entrevistas e intercambio de ideas con personas conocedoras de distintas áreas de las ciencias sociales y también del área del derecho. En esta ocasión tengo el privilegio de entrevistar se puede decir que una leyenda en el ámbito político, pero también en el ámbito académico y del conocimiento. Se trata nada más y nada menos de alguien que ha aportado mucho a nuestro país en el área de la ética, y en esta ocasión tengo el privilegio de compartir con Don Lidio Cadet. Don Lidio, muy buenas, bienvenido a este espacio. Para mí es un placer poder compartir ideas con usted sobre un tema que nos apasiona a cada uno de los dos en este momento. Para mí es de motivo de altísima satisfacción compartir contigo. Te agradezco el gesto de invitarme para participar en este programa de contenido sustancioso y por tanto, pues nada, estaré en la disposición de responder a los planteamientos que tú tengas a bien hacerme. De manera que esperamos que la gente que vea y escuche este programa, que entonces pues su valoración resulte positivo, porque él mismo habría contribuido con el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana, y para ello obviamente la ética es un elemento fundamental, esencial. De manera que muy agradecido, Roberto. Bueno, para mí es un placer, Don Lidio, y tenemos mucha tela por donde cortar, pero para empezar quisiera hacer lo que, bueno, por donde se debería empezar, una concepción de lo que es la ética y de una manera genérica. Desde joven, cuando leía libros sobre diversas materias de la ciencia jurídica y de las ciencias sociales, me encontraba con la parte de la ética, Manuel Kant, entre muchas otras cosas. Y a modo de resumen, pudiera definirse, al menos desde mi entender, la ética como aquella área del conocimiento que se encarga del estudio de lo que es correcto o de lo que desde la moral podría entenderse como adecuado un comportamiento individual o colectivo. Y visto esto, podemos ver que la ética se aplica en muchísimas áreas. Por ejemplo, yo como abogado tengo ética jurídica, pero también se habla de la ética como parte del sector público, también de la ética como un ejercicio, se puede decir, de trascendencia como la medicina, la ingeniería, entre muchas otras. Pero en esta ocasión vamos a tocar lo que tiene que ver con la ética en el sector público. Y ahí, don Líder, me gustaría, para iniciar ya de manera más directa el diálogo, que usted nos hable sobre la evolución que ha tenido la ética pública en la República Dominicana y claro está de manera institucional. Con mucho gusto, Roberto. Lo que planteas es un tema trascendente, porque no hay ninguna sociedad que pueda avanzar, desarrollarse, si no es sobre la base de criterios éticos, morales, y la introducción que tú hiciste me resultó muy bien. Sintetizaste lo que efectivamente es el mundo de la ética. O sea, la ética es lo mismo que decir conducta correcta, es el recto actuar. Hay una frase de Jesucristo que dice que de alguna manera resume magistralmente lo que es la actitud ética frente a la vida. Dice, no hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Es decir, cuando uno está situado en una posición como esa, evidentemente que la sociedad marcha maravillosamente. Yo nunca debo hacer nada que no quiera que otros me hagan a mí. Lo que yo hago, digo, bueno, esto lo hago y me vendría bien que lo hicieran conmigo. Es decir, ese es el mundo en el cual se maneja, se desenvuelve, se desarrolla la ética, que es parte del saber humano, el conocimiento. De manera que buena introducción que hiciste. Yo que estoy haciendo el complementar para pasar un poco así en términos históricos, para ver lo que es el mundo ético en nuestro país desde el punto de vista público, como tú bien estableciste para esta entrevista. La República Dominicana nace el 27 de febrero de 1844. Esa República Dominicana, que nace
con el arrojo, la entrega, el valor, el amor a nuestro país, de Duarte y un conjunto de hombres y mujeres que decidieron entregar lo mejor de sí para que tuviéramos una República Dominicana libre, independiente y soberana. Entonces nace con la Trinitaria el movimiento formalmente, y ya, bueno, se produce la separación de Haití después de 22 años de dominio, y Duarte va a entrar en el escenario público. Él tenía incluso un rango cuando estábamos todavía enfrentando a Haití, porque Haití se produce la independencia el 27 de febrero de 1844, pero no perdió las ganas de seguirnos dominando, y por eso se da la batalla del 19 de marzo que celebramos recientemente, donde es justamente derrotado el ejército haitiano. Y Duarte, antes de esa batalla, había sido designado como general. Él era general en la parte sur. Acompañaría a Pedro Santana, a Duvergé, que fueron definitivamente los dos adalides de la República en lo que tiene que ver con esa batalla, que fue muy importante para el mantener la independencia. Entonces Duarte, por contradicciones con Santana, no quiso, tampoco quiso producir un problema en medio de una situación así difícil para el país. Entonces Duarte había recibido una cantidad de dinero para sus gastos como general, como parte importante en esa zona. Y entonces cuando regresa a la capital, pues hace una rendición de cuentas. Es decir, es la primera rendición de cuentas que se hace en la República Dominicana. O sea, él da los detalles de lo poco que gastó, cómo lo gastó, y entonces hace la devolución del resto no gastado. Esa es una actitud transparente, ética, profundamente ética. Pero bueno, tú y yo sabemos, y los amigos y amigas que están ahora conectados con el programa, que la República Dominicana comenzó ya con la intronización de Santana como el prácticamente jefe del Estado, porque él modifica la Constitución y lo hace del país prácticamente una finca suya, donde podía hacer lo que él quería. Entonces ese mundo ético prácticamente queda anulado en el quehacer público. Entonces hay una situación de arritmia histórica, muchísimos gobiernos que no tenían ni por asomo sentido de la ética en el quehacer de la República Dominicana, a pesar de que después que se da la anexión, el arrojo de los dominicanos logra conseguir con la restauración que la República Dominicana vuelva a ser precisamente libre e independiente. Pero los gobiernos que se sucedieron estaban en medio de conflictos permanentes, y en ese contexto surge un gobierno profundamente ético, que fue el gobierno de Ulises Francisco Espaillá, que en 29 de abril de 1876 toma posesión como presidente de la República, después que se había hecho una especie de movimiento de unidad para que la República Dominicana se encauzara por caminos verdaderamente auspiciosos, exitosos en el orden económico, social, político, en lo que es el quehacer, la operación del ejercicio estatal. Pero no encontró el apoyo necesario para llevar a cabo el programa de gobierno que él tenía y que se basaba en principios muy sólidos en lo que tiene que ver con la ética, con la moral, con la transparencia. Y esa frase famosa que todos conocemos, que él después, porque muy pronto fue desplazado, renunció del Estado, de la dirección del Estado, y dice: yo pensaba que mi pueblo tenía sed de justicia, pero lo que he experimentado es que tiene sed de oro, de dinero.
algo, una frase fuerte, una declaración fuerte de un hombre que había ido con agallas éticas, con agallas patrióticas, porque era un auténtico patriota. Participó en la restauración, o sea que es un hombre de una entrega patriótica acrisolada. Entonces, bueno, prácticamente eso falla, ese intento, y ya tú sabes que después los gobiernos que vinieron, la dictadura, Lilis, Báez, etc. O sea, Báez había estado, pero bueno, Lilis se entroniza. Después, claro, tenemos la arritmia histórica que conocemos, y viene la dictadura de Trujillo, y bueno, después viene el gobierno de Bosch, que es un gobierno profundamente ético. O sea, fue un gobierno en el cual los principios morales y éticos eran como una bujía inspiradora, porque él tenía muy dentro de su corazón y su mente, dentro de su ser, la idea de que el Estado tiene que ser un medio para hacer el servicio al país y no para uno servirse del Estado aprovechando una función pública. Lamentablemente, ese esfuerzo fracasó con el golpe de Estado del año 1963. Entonces, con ese golpe de Estado, en septiembre de 1963, a 7 meses después de haber tomado posesión del gobierno, también pues nada, echa por el suelo esos intentos de la vida ética en el orden público. Más adelante pues ya tú sabes lo tortuoso que fue la vida del país, hasta llegar entonces a la Revolución de Abril, que obviamente con el gobierno de Francisco Alberto Camaño, que se estableció en medio de la revolución, pues nada, había criterios lógicamente éticos revolucionarios, pero aquello no estaba en una situación de anormalidad. Viene, pues nada, se hace la negociación, hay elecciones y se introduce al doctor Balaguer. Y en los gobiernos del doctor Balaguer no había una normativa en el orden ético que guiara con toda claridad los pasos de la administración pública. Y sabemos que fue una especie de semidictadura donde la corrupción fue muy notable en todos los sentidos. Y entonces pasan, es sucedido por el gobierno del PRD, don Antonio Guzmán, que lógicamente su atención estaba puesta sobre todo en el problema político. O sea, tampoco la normativa ética estaba como parte importante de la agenda. Vino Jorge Blanco con todos los problemas que hubo, y entonces vuelve Balaguer a la dirección del Estado, pero no hay una actitud, una decisión ética todavía de crear una estructura, una instancia, un estamento que tuviera que ver con el asunto de la ética formalmente. Fue en el año 2005, con el decreto 252, que perdón, 101-5, que se crea un estamento que va a tener directamente que ver con el asunto de la ética. Se crea la Comisión Nacional de Ética de ética contra la corrupción. Es decir, que se crea un estamento para eso, con ese decreto. Se le da categoría de comisión. Ya, por lo menos fue ya un elemento nuevo que no había tenido lugar antes en la vida del Estado pública, así formalmente. Eso evolucionó, y ya en el año 2012, con el decreto 492, si mal no recuerdo, de 2012, esa comisión se eleva a la categoría de dirección general. Entonces se crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
con ese decreto y entra entonces en una nueva fase el manejo del mundo ético. Pero estaba todo eso en pañales, eso se estaba en comienzo prácticamente de un proceso que debe desembocar en algo más profundo hasta que sea algo tan institucionalizado que llegue a estar, tenga la característica de constitucional. Entonces, a Lidio, mí, ahí sí. quisiera interrumpirle, disculpe ahí que iba a dar una idea. Tenemos por un lado la comisión, ¿verdad? Que se creó en principio en el 2005, ya en el 2012 la dirección. O sea, Sí. pero ¿qué diferenciaba, además, claro está, de que la comisión era una división o se puede decir, o un equipo de trabajo adscrito a la presidencia? Y en el caso de la DGI, ya viene siendo una institución no autónoma, pero que tiene cierta dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces, digamos que en qué benefició o cuál diferencia se podría pasmar, partiendo de que ya a partir del 2012 tenemos una institución que se encarga de todo lo relativo a la ética. Sí, bueno, efectivamente yo tengo, es un tema que me concierne directamente porque una segunda etapa, después que el doctor Mario Vinicio Castillo, que fue el primero que ocupó la Dirección General de Ética, y luego lo hizo el doctor José Joaquín Vido Medina, yo fui quien relevó a el doctor José Joaquín Vido Medina por razones de salud. Entonces, esa institución, cuando se comenzó a gestar, porque no había nada, entonces los reglamentos, todo, la estructura, y cuando yo llego, bueno, el doctor Castillo renunció muy rápidamente, entró en contradicción con el gobierno por el asunto de la sentencia 168 sobre el problema que hubo con una inmigrante haitiana. Entonces, se pone en desacuerdo, o sea, se puso en desacuerdo con el gobierno por el manejo que daba a esa sentencia y entonces renunció y vino el doctor Vigo Medina, pero también tuvo que salir muy rápido porque la salud lo afectó. Entonces yo entro en ese escenario. Prácticamente ahí, como yo escribí un libro notas sobre mi vida, que se llama Nota Autobiográfica, un viaje hacia la eternidad, que, bueno, tú conoces de alguna Sí, manera. En ese libro hay un capítulo dedicado justamente a la Dirección General de Ética. Y ahí queda establecido cómo fue estructurándose ese estamento del Estado, desde lo físico, porque prácticamente estaba en una casa que de gastos de familia, dos casas separadas por otra, no había estructura física, no se podía trabajar en esas condiciones, desde la estructura física hasta fortalecer la normativa que apoyaba el funcionamiento de la Dirección General de Ética. Y por eso logramos que el presidente de la República en ese momento, Danilo Medina emitiera el decreto 173-17 que 143-17 que hacía de la Dirección de Ética, sobre todo las comisiones de ética pública, un verdadero instrumento de lucha a favor de lo bien hecho. O sea, se tiene un poder tremendo en la comisión de ética dado en ese decreto. O sea, le da toda la prerrogativa, en todos los sentidos, para que esa comisión de ética pueda hacer un trabajo de fortalecimiento del bien hacer en la administración pública. Al mismo tiempo, trabajamos con el área de la transparencia para el asunto de la rendición de cuentas, y esa área creció tanto, se desarrolló tanto, que ya nosotros logramos al SAIP, que era un sistema de acceso a la información pública, que de cualquier teléfono, de cualquier parte del mundo, tú pides una información y esa información tiene que ser servida. Y entonces nosotros monitoreábamos eso. Teníamos un monitoreo permanente para ver cuántas informaciones habían sido pedidas,
cuando habían sido satisfechas, y las que no eran satisfechas en el tiempo requerido, nosotros entonces actuábamos, requeríamos al funcionario que sirviera esa información. Fue un proceso muy importante. Esto llegó incluso a que nosotros tuviéramos en el Palacio, en combinación con el Ministerio de la Presidencia de la República, lo que se llama la aplicación del régimen de consecuencia. Eso comenzó a aplicarse. Si los funcionarios no tenían una puntuación adecuada en todo lo que tenía que ver con la transparencia, la ética, etcétera, entonces recibían sanciones y comenzaron a recibir algunos funcionarios sanciones cuando no la puntuación no era suficiente como para mantener el color que se requería para eso, el color verde. Entonces, se dieron algunos pasos, claro, muchas cosas todavía, porque en un mundo como este, Roberto, de estructurar un estamento que tenga que ver con el funcionamiento del bien hacer en la administración pública, no se hace de un día para otro, pero se comenzaron a dar pasos y el libro ahí mío lo establece, lo habla claramente de todos los pasos que se dieron. O sea, porque hay gente que tiene nada más en mente que, bueno, si cuánto metieron presos, si agarraron tanto corrupto, todo eso. Eso hay que hacerlo cuando una persona hace lo indebido, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es crear las condiciones para que la corrupción se reduzca, las acciones corruptas se reduzcan lo más posible, porque la gente entiende que tiene que actuar de manera correcta, de manera adecuada, concorde con lo que es la dignidad de un funcionario público, porque la dignidad del funcionario público es altísima, porque el funcionario público tiene una característica de que su hacer, su acción beneficia a toda la colectividad, mientras que Lidio, cuando uno sí. ahora que usted menciona ese punto del régimen de consecuencias, es importante que en este diálogo, si está en su posibilidad, ilustrarnos sobre la diferencia que podría haber entre, hablando de corrupción, de la parte de la corrupción, ¿verdad? Una actuación desviada de un funcionario, de un servidor público, que vaya de la mano con un régimen de consecuencias administrativo a otro caso que pudiera ser de sometimiento a la justicia, porque generalmente cuando se habla de una actuación incorrecta, el denominador común en el imaginario colectivo es esa idea de justicia, como se conoce en derecho, de que no, que tiene que ir preso. Pero en este caso, la ética no va de la mano estrictamente con lo que corresponde a un sometimiento a la justicia, sino también al régimen administrativo, o sea, un incumplimiento de un funcionario que, además de que, así como usted me señaló, es una persona que se encarga de ejercer una función, ¿verdad? Que va en representación del interés común, del interés general de la población, así también hay una serie de funciones y regímenes a lo que se somete en cuanto al ejercicio del cargo. Y me gustaría que usted, por favor, nos diferencie en ese aspecto, ya que usted conoce a profundidad la institución y también, digamos que el sistema de ética en el sector público. Sí, es importante porque, por ejemplo, la Dirección General de Ética, su función es fundamentalmente hacer que el funcionario haga lo correcto en lo que tiene que ver con su desempeño en el ámbito público y que haya transparencia, es decir, que haya acceso a la información, que toda la población tenga acceso a la información, y ahí avanzamos muchísimo. Eso que yo te dije del SAI, que no, es una sola, pero nosotros tenemos el portal de transparencia. Es decir, cada oficina, cada institución tenía una oficina en lugar visible donde los ciudadanos podían pedir todo lo que requirieran de esa institución y se les servía. Es decir, y cuando un funcionario se hacía moroso, se tardaba, entonces nosotros insistíamos con el funcionario a fin de que satisficiera el requerimiento del ciudadano. Entonces, nosotros no tenemos la función, o sea, esa institución no tenía la función de tramitar ante la justicia. Si nosotros detectábamos o llegaba una denuncia de un acto de corrupción, entonces nosotros se lo servíamos al Ministerio Público, si era de orden penal. O sea, si la infracción cometida y llegada a nuestra información
era de carácter penal, la remitíamos al Ministerio Público, porque nosotros no, ese estamento no es Ministerio Público. Si era en el orden administrativo la falta, entonces proponíamos al presidente de la República, y eso se hizo en varias ocasiones y hubo gente destituida. Si era de tercer grado la falta, entonces le proponíamos, sugeríamos al presidente de la República la destitución. Si era en el orden administrativo. Entonces, por eso es importante esta pregunta, porque si nosotros nos quedamos solamente en ver cuánta gente se mete presa y no vamos a la raíz del problema y creamos los fundamentos para que los apetitos desmedidos no se puedan desarrollar, porque la gente tiene una conciencia ética, porque tú puedes meter la gente que quiera meter presa y meter miedo, pero el miedo, si uno hace una cosa, si uno no hace una cosa por miedo, tan pronto ese miedo se va, hay una coyuntura, va a ser la diablura. No es lo mismo que tú crear conciencia en el ciudadano, en el servidor público, de que él tiene la responsabilidad de ser un servidor que tenga a la ética como norte, que el bien común es algo sagrado y que no puede atentar contra ese bien común, con los bienes comunes del pueblo a través del erario. Entonces, eso es muy importante. Yo incluso, creo que lo conversé contigo en una ocasión, había ya dado paso para que en las escuelas se establecieran, hicimos talleres por todo el país con los directores regionales del distrito, con los directores de escuela. Hicimos una jornada maravillosa y comenzamos entonces a estructurar comisiones de ética en el ámbito de la educación pública. Ahí vino el asunto de la pandemia que obstaculizó un poco esto, pero se crearon la base para eso. ¿Por qué era esto importante? Porque si nosotros tenemos en las escuelas comisiones de ética pública que están velando para que todo el quehacer educativo se haga concorde con normas morales, eso es muy importante. ¿Por qué tan importante? Bueno, porque en muchísimos hogares la gente no, hay muchísimos hogares, una parte importante, en donde los niños no reciben una formación ética, una formación moral de hacer lo correcto. O sea, porque a veces se casan dos adolescentes que hay que formarlo a ellos, o sea, en muchísimos casos no se tienen, los padres no tienen las herramientas para ellos ser inspiración, dando a sus hijos la formación ética, moral correcta. Y claro, los hogares son fundamentales para que cuando mañana vaya ese niño o niña ya adulto preparado a ocupar una función pública, si ha recibido una formación ética, la va a poner en práctica en la función que tenga. Pero si no ha recibido nada, nadie da lo que no tiene. Si a mí no me dieron en mi casa formación moral correcta, no es verdad que yo mañana voy a comportar de manera ética. Y entonces, ¿qué pasa? Que si en la escuela logramos estructurar fuertemente la formación ética, los criterios del mundo de la ética, esos niños que vienen a la escuela, cuando no han recibido en sus casas los valores, entonces en la escuela lo pueden recibir y de alguna manera se hace un bien inmenso, porque el muchachito viene rudo, no le han enseñado nada de valores, entonces en la escuela el maestro se prepara inspirando él, porque nadie da lo que no tiene, y entonces ese niño que mañana va a ser el empresario, va a ser el jefe de Estado, va a ser el presidente o presidenta de la República, va a ser el que va a estar en el área legislativa, judicial, etcétera, en todos los ámbitos, entonces va a ir a desarrollar su función concorde con su formación en valores. Si no tiene formación en valores, no va a hacer lo que tiene que hacer. Y a veces no lo hace si lo tienen tan vigilado que los mecanismos son tan fuertes que no lo hace porque tiene miedo. Pero eso no funciona en el mundo humano.
El que actúa por miedo no termina bien. Ni la acción que hace, ni el trabajo que hace lo va a hacer como debe hacerse. Entonces, por eso yo insisto en la importancia de la formación en valores en los hogares, en la escuela, como dos elementos fundamentales y en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, hay algunos programas que son pura basura, que no ayudan para la formación, para la inspiración en valores, para hacer lo correcto, sino que te invitan a un consumismo alocado. Si tú tienes en la pantalla nada más que consume y te ponen todos los mecanismos de atrapar, para atraparte, entonces tú no tienes los recursos y tú dices, yo quiero este carro, yo quiero tener mujeres como esta, etcétera. Entonces, lógicamente, si tiene una función pública y no tiene la formación en valores, puede fallar. Entonces, esto es muy importante. O sea que una cosa es formar en valores, en ética, etcétera. Y otra cosa es que tú nada más estés pendiente de cuando aquel cometió una falta para entonces tramitarlo ante la justicia. Eso hay que hacerlo, porque hasta que no consigamos que la sociedad eleve su conciencia, que haya la suficiente conciencia para decir, si yo no hago lo correcto, en mi corazón no habrá paz. Y si no hay paz porque no he hecho lo correcto, porque la conciencia te remuerde, como dicen, eso enferma psicológicamente, emocionalmente, físicamente, mentalmente. Y por eso la gente que hace lo incorrecto no termina bien. Puede tener los cuartos que tenga y puede tener, pero cuando tú hurgas en su vida, es algo, un mundo revuelto el que tiene dentro. Entonces eso hace que entonces la sociedad no tenga justamente una vida de integridad que haga posible el bienestar colectivo, la paz social, la fraternidad entre los ciudadanos, y eso es muy importante, sumamente importante. Don Lidio, hablando ahí del bienestar en la sociedad y también del orden para que exista esa paz, generalmente en las clases de derecho, recuerdo cuando era estudiante, se mencionaba que el derecho tiene, entre otros objetivos, el de establecer un orden y que haya justicia. Y para eso tiene que haber un orden, ¿verdad? En las normas, reglas escritas que digan lo que se puede, lo que no se puede y los pasos a seguir en caso de que alguien que haga aquello que no se puede se someta a una consecuencia. Entonces, ahí voy de la mano con un punto muy importante, porque hablamos de la evolución de la ética. Te mencionó algo muy trascendental y fueron los decretos que dieron lugar a la comisión, en principio, que era la que hacía las veces de intermediaria en los asuntos estatales, como promotora de que exista lo que es lo ético, se dé la ética y se implemente en las distintas instituciones públicas. Luego la DGI, entonces las comisiones de ética de manera individual en las instituciones, y entonces ya es lo que hoy en día tenemos, además de los aportes, como bien usted señaló, y de los cuales reconozco que han marcado un antes y un después en el acceso a la información pública y también en cuanto a los mecanismos de dar a conocer actuaciones desviadas en el sector público. Me gustaría también tratar la parte de la regulación, porque supongamos el caso de Argentina, que cuenta con una institución elevada a nivel de equivalente a ministerio o adscrita a un ministerio, que hace las veces de gestor de la ética en el sector público. Y sin embargo, aquí en la República Dominicana tenemos una institución de vital importancia que promueve la transparencia y el buen actuar en el sector público, que pertenece a que es una dependencia directa del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una función como esa debería o tiene las condiciones suficientes como para entenderse o repensarse y reinventarse para que llegue a ser una institución más sólida, que incluso es parte de los debates que hemos tenido entre nosotros, de que debería elevarse la Dirección General de Ética o la institución o las funciones de esa institución a un nivel más fuerte, que tenga un abanico de opciones y repertorio de actuación más agudo, de manera que pudiera fortalecer más el desarrollo del sector público en cuanto al ejercicio de funciones. Y ahí me gustaría saber su opinión al respecto, cuál es
se podría decir, necesidades, quizás no puntuales, porque sabemos que es un tema muy amplio, pero al menos las más importantes que deberían de considerarse y de entenderse de que la Dirección General de Ética debería ser por lo menos una institución y que en caso de que no sea esa misma, que por lo menos se cree una de manera autónoma, se puede decir, o que sea un organismo independiente, como lo es, por ejemplo, la Junta Central Electoral, que son conocidos como aquellos organismos de extrapoder. Yo pienso que lo que tú estás planteando es de trascendental importancia. Yo sé que eso es un proceso. Yo tenía conciencia clara de que ahí donde tú estás llegando, ahí teníamos que terminar abrazándonos, es decir, ese estamento superior. Por eso nosotros estábamos trabajando, sometimos un proyecto de ley para que tuviera rango de ley ya por encima de decreto. Es un paso muy importante y tuvimos muchas jornadas en el Senado. Lamentablemente, lo pusieron en agenda, pero lo dejaron perimir. Yo insistí y entonces, bueno, vino también problema de salud del presidente del Senado, pero era un paso muy importante porque lo que yo buscaba era que ya pasara de decreto a ley. O sea, le iba a dar mucha más solidez a la dirección de ética. Ese nivel normativo iba a ser fundamental para que, junto con otra cosa que yo acariciaba, era que con la actuación de la dirección de ética, nosotros nos ganáramos el respeto de la población. Entonces, si tú tienes el respeto de la población y tiene la normativa, entonces sólida, eso va a repercutir en el fortalecimiento de la lucha por lo bien hecho. Y yo recuerdo que cuando me encomendó el Poder Ejecutivo junto con Flavio Darío Espinal y José Dantes para el caso de los 3 brazos, que fue muy famoso, y Corde, yo tenía conciencia, yo lo estaba haciendo, yo estaba en esa comisión de investigación, tenía conciencia de que el trabajo que hiciera ahí junto con mis colegas era un trabajo muy importante si estábamos abrazados con la verdad en esa investigación. Dios nos ayudó y el esfuerzo. La investigación se hizo tanto en el caso de los 3 brazos como en el caso de Corde. Lo dimos a conocer al presidente, hicimos la sugerencia, él aceptó toda la sugerencia, lo dimos a conocer a la opinión pública y yo no recuerdo, Roberto, que una sola objeción se presentara a esas 2 investigaciones. Entonces, bueno, hay una parte, en caso de los 3 brazos, 11 fueron encartados, no sé a qué nivel está eso en el proceso ya judicial. En el caso de Corde se logró su disolución, logramos un decreto, o sea, que se trabajara para disolver a Corde. Eso se trabajó duro y también en el caso de Corde, también en la justicia hubo, en el caso de Corde, cometí un error. En el caso de Corde hay 11 que están encartados, en 8, 9, no recuerdo exactamente, pero hay un conjunto de exfuncionarios que están encartados como acusados. Y en el caso de los 3 brazos, que también tenía que ver con Corde, eso dio mucha luz al país esa investigación, porque dimos a conocer todos los detalles. En el caso del CEA, que fue otro caso que tuvimos nosotros que investigar, cuando la muerte de señor San Pedro de Macorís, de un comunicador, y se suicidó el otro, la investigación que hicimos fue tan contundente que la opinión pública la saludó. Yo recuerdo como ahora, lo digo en el libro, que el Nacional dijo que iban a ver si nosotros éramos capaces de llegar a la verdad. Y cuando dimos a conocer la investigación que se hizo en el caso del CEA, el Nacional tuvo la honestidad de reconocer que habíamos llegado a la verdad.
Entonces fueron destituidos prácticamente todos los funcionarios, todos de jerarquía. No se quedó ninguno. Después hubo otras investigaciones en el CEA que me tocó a mí hacer. Bueno, pero no quiero alargar eso. Eso nos ayudó mucho porque la gente vio que esa comisión donde estaba el director de ética, pues estaba asumiendo su responsabilidad, como también lo asumimos en otro caso que tampoco voy a mencionar acá porque sería demasiado largo esta entrevista y no quiero hacerlo. Entonces, todo eso iba a ir preparando el terreno para algo que tú también quieres, porque tú eres un abogado, defensor de los derechos de la ciudadanía, empeñado en una sociedad de bienestar, que esto, después que que se diera el paso de conseguir la ley para el asunto de la dirección de ética, íbamos a cambiar el nombre, se iba a llamar Dirección de Ética y Transparencia, porque esos son los dos elementos fundamentales, Roberto, de ese estamento. Lo otro, si nos llegaba un acto de corrupción, lo mandamos al Ministerio Público, pero esa no es la naturaleza. El Ministerio Público es el que tiene la naturaleza de perseguir la infracción penal, lo que afecta al orden público. Pero nosotros nos llegaba a eso. Pero lo que es esencial es la ética y la transparencia, porque si se crea eso y se consolida y se enamora el funcionario y la sociedad de la ética y la transparencia, obviamente que los actos de corrupción se van a reducir enormemente. Pero ese paso iba a ser importante para llegar a donde hay que llegar alguna vez, es que tenga rango constitucional. Es decir, que la lucha a favor del bien hacer, la lucha ética, etcétera, tenga rango constitucional, un estamento que sea totalmente independiente, sea autónomo, es decir, como hay otros en el Estado Dominicano. Entonces, ahí hay que llegar, más tarde o más temprano. Yo tengo la esperanza, doctora Milagro Ortiz Bosch es una prestigiosa funcionaria, o sea que tiene una carrera pública muy importante, y yo espero que se potencie, siga potenciando eso hasta llegar, aunque ni ella ni yo lo veamos, que no se hace de un día para otro, pero ahí hay que llegar, porque no hay cosa más importante en el Estado Dominicano que los valores. Si no hay valores, no vamos para ningún lado. Si la verdad, la rectitud, la paz, la no violencia, el amor a hacer la cosa bien, la ética, los valores asociados, etcétera, sin eso nosotros no vamos para ni aquí ni en ningún lado. Entonces, eso es muy importante. Don Lidio, quisiera para concluir ya esta última observación, esta última inquietud, de que por favor me dé sus impresiones, digamos el contexto actual. Claro, parte lo hemos hablado, al menos en la parte de la regulación, en lo cual coincido con usted y soy partidario de que debería de llevarse esta institución o las funciones y la esencia de la misma a un rango más alto a nivel constitucional inclusive. Me gustaría saber su opinión respecto a los retos que pudiera identificar o que pudiéramos ver que tiene todavía, no la dirección general, sino hablando de la ética en general en el Estado, para que llegue a ser eso que actúe al 100% y que sea adecuado al fortalecimiento institucional y también democrático. El reto más grande para mí, Roberto, es el reto de lograr la formación en valores. Porque si nos circunscribimos a castigar el delito cometido y no vamos a la raíz del problema, estaremos eternamente metiendo gente presa, pero eso no es el objetivo de una sociedad profundamente humana. Entonces, de ahí yo insisto en lo que te he dicho en esta entrevista, la importancia que tiene la formación en valores en el hogar, en la escuela, en los medios de comunicación. El gobierno, su radio de acción principal en este caso son las escuelas, porque el hogar,
Yo incluso ya había tenido, me había reunido con la Conferencia del Episcopado Dominicano y con algunas iglesias evangélicas para el asunto de la familia. Incluso con Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio tuvimos una conversación muy interesante. Él tenía ya la pastoral, tenía ahí un trabajo de familiar y queríamos conectar también el trabajo de la dirección de ética con la familia para el asunto de la formación en valores en los hogares. Yo pienso que es determinante que la escuela pública, porque es lo que el gobierno tiene bajo su control, tenga en su programación la formación en valores de los estudiantes, de los niños, adolescentes, jóvenes. Porque mañana el grueso de los funcionarios van a venir de las escuelas públicas, aunque vendrá una parte también del sector privado, pero cuando se hace eso en el sector público, va a influir también el sector privado de una manera o de otra, por la regulación que hay en algunos aspectos en común. Entonces, eso es muy importante, sumamente importante. Y unir voluntades, la mayor cantidad de voluntades, sin importar colores políticos. No importa la afiliación partidaria. Para una jornada, una gran cruzada a favor de la lucha por los valores, para la intronización de los valores en el quehacer público, necesitamos la sociedad civil, la empresarial, iglesia, partido político, etcétera, que el gobierno despierte el interés a fin de que este tema sea el tema cardinal. Yo digo que este es el tema cardinal, porque cuando nosotros logremos que la gente se enamore de los valores, habremos dado el paso grande de nuestra vida, el gran paso de nuestra vida, porque eso hace que el ser humano tenga un potencial inmenso para crear felicidad, bienestar, como funcionario público, como funcionario privado, como ciudadano de la República Dominicana. O sea que para mí el gran reto es ese. Tú puedes tener todas las leyes que tú quieras, todas las leyes, todas, las mejores leyes perfectas si quieres, pero eso no es suficiente si no vamos a la raíz, de que desde pequeño, desde que tan chiquitos los seres humanos se han comenzado a formarse en valores éticos, valores del bien hacer, del recto hacer, pasan a la escuela y siguen en ese proceso. O sea, eso es lo que cuesta. Como eso es lo más difícil, la gente no quiere meterle, no quiere enfrentar eso por ahí. Dice, no, eso es el Lidio es un idealista. Eso es estar en la luna o en Júpiter o en Neptuno. No, es que hay que mirarnos solo en el corto plazo. Para uno hacer algo bueno por la humanidad, tiene que sembrar profundamente la semilla de los valores que van mañana a producir los árboles de una vida verdaderamente auspiciosa y que valga la pena. Bueno, bueno, don Lidio, yo pudiera resumir agregando, claro está, que es mejor prevenir que lamentar. Y realmente, como usted bien señala, en nuestra sociedad hay una tergiversación de los valores y un trastorno de lo que es ético y de lo moral. Y bueno, lástima que tenga que quedarse hasta aquí por una cuestión de tiempo. Para mí ha sido más que un placer y un privilegio poder compartir con usted nuevamente en este espacio académico, en el cual cada vez que tengo la oportunidad de conversar con usted, siempre me voy nutrido y también aprendiendo algo nuevo. Así que, don Lidio, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias por permitirme este espacio de poder compartir con usted y para mí ha sido más que un aprendizaje, un honor y un privilegio. Gracias a ti, Roberto, y gracias a tanta gente buena que ha estado conectado con este programa. Y le doy gracias a Dios porque me dio la salud necesaria, la fuerza para estar aquí contigo. Y ojalá que esos valores sean parte sustancial de la vida del pueblo dominicano. Y eso será tan bueno que Dios se pondrá muy contento y por tanto él se sentirá glorificado
con nuestra conducta ética basada en valores. Amén, amén. Muchísimas gracias. Y también a todas y cada una de las personas que han dicho presente en esta entrega. Hasta la próxima.